se puede tocar, ¿eh? Sí, comer también. Y comer también. Fuerte, fuerte. Fuerte más. Está buena, está buena. Y después de semejante almuerzo, no sé si nos va a quedar hueco para más comida, Adrián, aunque te vemos muy dispuesto. ¿Cómo que no te va a quedar hueco para más comida, Susana? Estamos en Fiestas del Pilar. ¿Y qué podemos cocinar que sea típico de Aragón? Pues ternasco. Un ternasquico, efectivamente. Un ternasco lechal como este, que tiene una pinta, madre mía. Bueno, te voy a decir los ingredientes. Antes te voy a presentar al que va a ser nuestro chef, porque aquí me ves un poco vestidillo como de Ferran, en este caso Ferran Adrián, ¿eh? Tenemos a nuestro cocinero, que es Jorge. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un plato típico para estas fiestas, ¿no? Está claro. Como está claro, venga, el ternasco. Susana, estos son los ingredientes, muy sencillo, por supuesto. Nuestra paletilla, la tenemos aquí. Aquí tenemos nuestra manteca de cerdo. Por otro lado tenemos 2 patatitas que van a ser cortadas, aceite, sal. Aquí tenemos el brandy y vamos a añadirle, vamos a endulzarle la vida a este ternasco con miel y romero. Los jugos gástricos, ¿cómo van, Susana? Pues ahí están, buena ahí pinta, están, de haciendo verdad. su función. Bueno, nos falta un último ingrediente, que es este, y lo tengo aquí. ¡Chachán! ¿Qué dices que es? Pues ¿Qué podemos un hacer pincelito. con esto? ¿Un pincel? Bueno, te dejo pensando. Imagina qué podemos hacer con este pincel. Dentro de unos minutos te lo desvelo. Pues solo te voy a dar 6 minutos, Adrián, y enseguida 6 volvemos. A ver si está todo organizado, ¿vale? Venga, hasta ahora. Y un poquito más es lo que falta para la ofrenda de flores, aunque ya hemos visto que las familias tienen ya todo preparado. Pero ¿saben realmente cómo debemos vestirnos? Vita nos da algunas claves. Bueno, mira, la aragonesa popular empezaría vistiéndose con unos calzones. ¿Abiertos? Abiertos generalmente, porque son más cómodos, ¿eh? Eran más cómodos para el momento, para la época. Podían ser de diferentes calidades, desde piqués hasta batistas, y adornados bastante porque generalmente la aragonesa adornaba sus prendas interiores.